Listo, entonces. De acuerdo a la programación, vamos a empezar desde el día de hoy con la unidad número 4. La unidad número 4 nos dice herramientas para la investigación. Entonces, en primera instancia voy a darles la orientación de qué trata esta unidad. En esta unidad vamos a ir revisando una serie de herramientas que nos van a servir para hacer una investigación. De pronto por ahí ustedes van a decir, pero esto hubiese sido que nos den al inicio. Bueno, puede ser, pero igual vamos a manejar más herramientas con respecto a cuando se plantea una investigación, cómo vamos a manejar. Aquí principalmente, todos creo que concordamos en eso, que la principal herramienta que tenemos para la investigación en la actualidad es el Internet, ¿no? O sea, si vamos a hacer una investigación, obviamente, ¿a dónde vamos? Vamos a Internet. Ya, vamos a manejar Internet. Vamos a aprender, digamos así, a manejarlo el Internet de manera más eficiente. De pronto aquí también la pregunta es, pero o sea, en Internet yo sé manejar, yo sé hacer búsquedas, todo eso. Sí, perfecto. Pero asimismo vamos a manejar criterios un poquito más avanzados. La idea principal de esta unidad es responder dos preguntas. ¿Dónde buscar y cómo buscar con respecto a la parte de Internet? Ya. El criterio de dónde buscar, yo sé que todo lo que hacemos es en función a Google, ¿no? Entramos a Google, ponemos el término a buscar y listo. Ya. Pero también hay que decir que el Internet no es solo Google, hay muchísimas cuestiones más aparte de Google. Entonces la idea va por ahí, ¿no? Que conozcamos nuevas herramientas, que conozcamos otras alternativas aparte de Google. Y el otro criterio es cómo buscar. ¿Ya? Entonces ahí viene también la parte de aplicar ciertos criterios, ciertos parámetros para que nuestras búsquedas sean más eficientes. Yo sé que de pronto todo lo que hemos mandado a buscar en Google hemos encontrado respuesta, ¿no? Y hemos encontrado millones de respuestas. ¿Qué hacemos ahí? Siempre nos fijamos en los primeros resultados, abrimos esos links y de ahí sacamos la investigación. No está mal, ¿no? Pero debemos ahora tomar en cuenta que no todo lo que está en Internet es verdad. Debemos ahora buscar información validada, debemos tener la certeza de lo que vamos a utilizar para nuestros trabajos sea válido. ¿Y cómo hacemos eso? Obviamente sabiendo dónde buscar y cómo buscar. Si mandamos a hacer una búsqueda cualquiera, los resultados, digamos así, también van a ser muchos y van a ser muchos resultados que de pronto no nos interesen. Ahí va a ir resultados que no son fiables, todo eso. Entonces, la idea es manejar criterios para obtener información certificada, información válida, información oportuna, información actualizada, ¿no? Entonces, ese es el criterio que vamos a ir revisando. Y también vamos a ir viendo, como el nombre de la unidad mismo lo dice, vamos a ir viendo una serie de herramientas que nos van a ayudar a manejar mejor nuestras consultas, nuestras investigaciones. Obviamente estas herramientas van a estar enfocadas al Internet, ¿no? O sea, aquí, llamémoslo así, si vamos a necesitar mucho, obviamente, o sea, de ley necesitamos el Internet para hacer la conexión, ¿no? Pero vamos a necesitarlo aún más porque vamos a trabajar netamente en ese entorno. Vamos a buscar programas que nos van a ayudar a hacer ciertas actividades, vamos a conocer y a manejar ciertos programas en línea. Esa es la orientación entonces que vamos a manejar en esta última unidad. Este es el complemento a todo lo que se ha visto. Y aquí, como ya les mencioné, entonces vamos a ir determinando ciertos criterios, ciertos parámetros para... La idea principal es encontrar buena información. Aquí, en cambio, ¿a qué nos referimos con una buena información?
que sea validada, es decir, que sea ya verificada, que sea oportuna, ¿no? ¿A qué nos referimos con que sea oportuna? Que sea actualizada. Entonces, vamos a ir revisando ciertas funciones que nos van a ayudar a manejar esos criterios. Bueno, dentro de obviamente, de la programación ya de esta unidad, vamos a empezar, la clase de hoy va a ser una introducción a la parte de Internet. Entonces, vamos a revisar algunos tópicos que hay que mencionar. De ahí, vamos también, ya les publiqué la clase del día miércoles, y ahí nos vamos a adelantar un poquito. Vamos ya a buscar el programa que vamos a trabajar y de una vez ya lo vamos a instalar. Entonces, eso lo vamos a hacer ya un poquito más adelante. Bueno, vamos entonces ya a empezar. Voy a proyectarles, de cierta manera, voy a ir un poco rápido en la parte de lo que tenemos que hablar. Son algunas definiciones. Y de ahí, al final, también voy a plantear un tema que van a tener que hacer ustedes. Bueno, voy a empezar entonces ya la parte de compartir. Voy a trabajar con el primer archivo que nos dice Introducción a Internet. Herramientas para la investigación. Es un PDF, ¿no? Voy a empezar a compartirlo. Bueno, listo. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Sí. Ok. Sí. Bueno, aquí netamente vamos a ir revisando esta información, ¿no? Si alguien quiere acotar algo, si alguien puede aportar algo, bienvenido, ¿no? Entonces, en cualquier momento igual pueden ustedes también participar. Bueno, vamos entonces a revisar. Esto básicamente es una pequeña introducción a lo que vamos a revisar en esta unidad, ¿no? Empezamos, como les había dicho, la herramienta principal que vamos a manejar como herramienta para la investigación es sin duda el Internet. En el Internet vamos a tener muchos elementos, muchas utilidades que nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo, en este caso específico, hacer nuestras investigaciones, hacer nuestras consultas. Por lo tanto, empezamos obviamente hablando y definiendo el término de Internet. Bueno, muy brevemente, ¿no? A finales de los años 60, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos dio inicio a la Internet. La primera red, llamemos así, que ya se puede decir que fue la precursora del Internet, lo manejaron los militares de los Estados Unidos, obviamente para poder enlazar sus bases militares, ¿no? A ese primer proyecto lo llamaron como ARPANET. Luego ya se manejó en la parte de las universidades. Luego las universidades ya empezaron también de esa manera a unirse. Y de ahí ya fueron saliendo otros proyectos. Bueno, algo de introducción nos dice: la red creció con gran rapidez para incluir a los científicos e investigadores de todo el país, de los Estados Unidos. Y finalmente, ya después, prácticamente como tenemos en la actualidad, todo está enlazado, ¿no?, a la red. Seguimos. Bueno, ¿qué es básicamente el Internet? Si nos piden una definición rápida, podemos decir que el Internet es una red de comunicaciones. Está formado por miles de redes conectadas por todo el mundo, ¿no? Una definición asimismo muy rápida del Internet nos dice es la red de redes. Por lo tanto, debemos tener claro que es una red de computadores o de dispositivos, ¿no? Es un grupo de computadores o de dispositivos que intercambian información y comparten equipo. Ya.
Bajo ese criterio, entonces, decimos que el Internet es la red mundial, la red global, la red total, ¿no? Porque en sí, cada red, en el momento que se enlazan computadores, se enlazan dispositivos, estamos de cierta manera uniéndonos a esta red global. Entonces, una definición sumamente breve de lo que es el Internet. Bueno, no vamos a hablar de fechas, ¿no? Lo vamos a representar simplemente a través de una línea de tiempo. Aquí está una línea de tiempo, no está tan actualizada, ¿no? Porque nos llega hasta el 2010. De pronto del 2010 hasta el 2020, hasta la actualidad, han pasado muchísimas cosas. Pero bueno, entre lo principal, como les decía, el primer proyecto que se manejó fue ARPANET en los años 60. A partir de ahí ya empezó este criterio, llamémosle así, de red. Luego ya se masificó y hasta lo que tenemos en la actualidad. Bueno, aquí los principales elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el 71 aparece el arroba, que con eso ya se manejaba la parte del correo. Bueno, qué sé yo, acá en el 93 aparece el primer navegador, que se denominó Mosaic. En el 98 aparece Google, es más o menos reciente. En el 2005 aparece YouTube, 2006 Facebook, y desde ahí, como les mencionaba, desde estas fechas hasta la actualidad, también ha pasado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, habría también muchísimos eventos desde el 2010 hasta la actualidad. Bueno, aquí un pequeño resumen a través de una línea de tiempo para esquematizar esa parte. Bueno, hablemos un poquito más en términos de datos, ¿no? En términos de estadísticas. Ya. ¿Cuál es el impacto del Internet en la actualidad? Bueno, esta información es en relación al 2019, ¿no? Bueno, nos dice que 7.6 billones de personas utilizan el Internet. Entonces, obviamente es una cantidad sumamente grande de personas, ¿no? De ese gran valor de personas, se manejan, como decir, usuarios a través de los dispositivos móviles, tienen acceso al Internet 5.11 billones de personas, usuarios de Internet 4.388, los que utilizan las redes sociales y los que utilizan asimismo redes sociales a través de dispositivos móviles. Ya. Acá tenemos un dato muy importante, ¿no? Este porcentaje. Este porcentaje nos indica entonces justamente el porcentaje, como nos dice ahí, de utilización. De aquí podemos ya concluir que más de la mitad de todas las personas en el mundo emplean Internet, ¿no? De alguna u otra situación. Y en la actualidad, esta estadística debió haber subido muchísimo más, ¿no? Por razones obvias, por razones de la pandemia. Entonces, sería bueno de pronto actualizar esto para ver cuáles serían los datos recientes, los datos actuales. Obviamente, por razones de la pandemia, el uso del Internet es más alto, ¿no? Entonces, habría que revisar de pronto con datos un poco más actuales. Revisamos también criterios en cuanto de manera local, en cuanto al Ecuador. Se maneja en enero del 2019 una población de 16.98 millones. De ahí, los usuarios en Internet tenemos 13.48 millones, lo que nos da un porcentaje de utilización del 79%. Eso indica es un porcentaje muy alto, ¿no? Casi el 80% de la población tiene acceso al Internet de alguna manera o utiliza el Internet de alguna manera. Puede ser para trabajo, para estudio, para lo que sea, ¿no? Entonces, también esto debió haber cambiado radicalmente con los datos de este año principalmente. En este año 2020
debe haber algún mayor crecimiento en cuanto a la utilización del Internet. Bueno, acá tenemos estas cifras, entonces, de acuerdo a esto, el 71% de la población utiliza las redes sociales, el 65% lo hace a través de un dispositivo móvil. Algo de introducción, ¿no? Para irnos ubicando cuál es en sí la tasa de utilización del Internet. Bueno, vamos a ir revisando de manera muy breve ciertos términos, ¿no? De aquí en adelante vamos a trabajar, como les mencionaba, solo ya en un ambiente de Internet. Por lo tanto, vamos a dejar claros ciertos términos, ¿no? Que a veces lo utilizamos, pero no los tenemos muy claros. Bueno, el primer término nos dice servidor web. La definición es un programa que utiliza el protocolo de transferencia de hipertexto para servir los archivos que forman páginas web a los usuarios. Ya. El criterio de cómo funciona el Internet, asimismo, de una manera muy simple, es que todas las páginas, ¿no?, están alojadas en servidores, obviamente en servidores web. Cuando los clientes, es decir, nosotros, mandamos a buscar algo, eso estamos haciendo una solicitud. Esa solicitud se envía y lo que responden son los servidores, ¿no? Entonces, este término de servidor es básicamente el que realiza el intercambio de páginas. Recibe solicitudes y despacha la información en forma de páginas web, que es como nosotros la visualizamos. Bueno, link, ya sabemos, este es un término que se está utilizando bastante, lo hemos mencionado ya algunas veces. Es una línea, un canal o un circuito sobre el cual se transmiten los datos, o podemos establecer una conexión a otros documentos, a otros archivos, lo que sea, ¿no? Es decir, es un enlace hacia otros documentos. Creo que todos hemos, en su caso, digamos así, hemos nacido con estas siglas, ¿no? www. Esto es el nombre del servicio web. Entonces, el www viene de World Wide Web. Esto básicamente es un código. Recuerden que el Internet está basado en procesos, no computacionales. Cuando nosotros ponemos una dirección web, empezamos siempre, digamos, con el www. Lo que estamos haciendo es indicando que vamos a utilizar ese servicio del Internet. Entonces, cuando nosotros manejamos páginas web, estamos trabajando con este servicio del www. Hay otros servicios en Internet, ¿no? También otros muy comunes. Por ejemplo, el correo electrónico. Ese es otro servicio del Internet. Pero para saber que quiero utilizar, digamos, el servicio de páginas web, trabajamos con estas siglas, ¿no? www. Veamos otra definición. Esto lo vamos a ver un poquito ya más detenidamente, que es un browser, que es un navegador. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente presentación. Bueno, como les dije, vamos a ir viendo términos comunes, ¿no? ¿Qué es este término de website? Bueno, la traducción sería básicamente sitio web, ¿no? Un sitio web es una colección de páginas relacionadas entre sí a través de la red. Cuando decimos una página web o un sitio web, no nos referimos exactamente a una sola página, ¿no? Es decir, no solo tiene una página. De hecho, los sitios web están compuestos de varias páginas, ¿no? De varias páginas de Internet relacionadas. Es muy común darnos cuenta cuando entramos a un sitio web y encontramos el menú. Nos dice presentación, catálogo, qué sé yo, galería, contactos. Es decir, el sitio web maneja una estructura, un conjunto de páginas web. Obviamente que están relacionadas a un tema específico.
Entonces, cuando hablamos de página web, no necesariamente nos referimos a una sola página web, ¿no? Son varias páginas que están relacionadas entre sí. El siguiente criterio nos dice direcciones IP. Este es un término un poquito más técnico, ¿no? Para entenderlo muy rápido. Nosotros trabajamos en el Internet poniendo direcciones, ¿no? Cuando quiero ir a alguna dirección web, simplemente digito. Lo común, ponemos www.google.com.es. Yo sé que esa dirección me va a llevar a la página de inicio de Google. Ya, perfecto. Nosotros lo manejamos a través, obviamente, de la dirección en texto, pero internamente el Internet lo maneja como un código, es decir, lo maneja como un número IP. Como vemos aquí en la presentación, ¿no? Nosotros lo manejamos de esta manera, como letras, como Google, pero internamente, esto ya lo hace internamente el Internet, lo transforma en un código, lo transforma en una dirección IP. Es más fácil poder localizar a través de un código que a través de una cadena de caracteres. Entonces, todas las páginas, absolutamente todas las páginas que están alojadas en Internet, tienen su código. Es como el número de cédula de las personas, ¿no? Entonces, cada página en Internet tiene asociado una dirección web. Una dirección web y un número IP. Por lo tanto, estos números IP nunca deben repetirse, ¿no? Obviamente. Cada página tiene su respectivo código. Bueno. Con ese criterio, entonces, la estructura interna del Internet localiza las páginas, ¿no? A través de una búsqueda, pero no a través de un texto, sino lo hace a través de códigos. Seguimos. El siguiente término nos dice URL. Tal vez estos términos sí los hemos oído, sí los hemos manejado, ¿no? El URL también nos dice cada página de la web tiene una dirección única, llamada localizador uniforme de recursos. Es decir, cuando nosotros vemos en la barra de direcciones toda la página, toda la dirección de la página, esa dirección es única, ¿no? Porque esa dirección me lleva exclusivamente a una sola página web. No es que cuando yo pongo una dirección se me abren 3 páginas web, no. Cada página web tiene asociada su dirección. Entonces, cuando nos diga de pronto trabajemos con el URL, significa que trabajemos con la dirección web de ese sitio web. Algo también importante que hay que mencionar y que deben también ustedes tenerlo claro es este criterio de los nombres de dominio. Bueno, las páginas en Internet tienen un nombre, ¿no? A ese nombre se lo denomina como dominio. El dominio es el nombre único y exclusivo que se le da a un sitio web en Internet para que cualquiera pueda visitar. Entonces, por lo general, los nombres de los dominios tienen mucho que ver con el nombre de la empresa, de la organización, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya, obviamente, muchos ejemplos. Por decir algo, la página de Movistar, ¿no? Entonces, www.movistar. El nombre Movistar es el dominio. Obviamente, pertenece a una empresa. Ya. Cuando nosotros de pronto queremos subir una página web, queremos subir un sitio web, debemos también pagar por el dominio. ¿Qué significa eso? Que debemos comprar el nombre que va a tener nuestra página web. Esto lo hacemos para que ese nombre obviamente ya nos pertenezca, en este caso a nosotros, ¿no? A la institución, a la empresa. Y de esa manera ninguna otra persona puede utilizar ya ese nombre. Imagínense la cantidad de millones de páginas web que tenemos y cada página web obviamente tiene su respectivo nombre, ¿no? Y no deben repetirse en todo el mundo. Por más que una página esté en la China,
o esté en la India, no debe tener un mismo nombre que una página que sea de acá. Entonces, debe tener nombres distintos. Bueno, hemos visto también que se tiene asociado una extensión de dominio al nombre de la página. Entonces ahí aparecen los típicos, ¿no? El .com, el .edu, el .gov. A estos se los denomina como extensiones de dominio. ¿Para qué nos sirven esto? En primera instancia nos servían para identificar qué tipo de página web es justamente la que se va a visitar. Bajo ese criterio, entonces, en primera instancia salieron los dominios genéricos, los muy conocidos, ¿no? Y el primero que salió fue el .com. Todas las páginas en primera instancia eran .com. ¿A qué pertenece el .com? A una web comercial. Luego ya fueron saliendo otras extensiones. Entonces ya el Internet se empezó también a trabajar desde el punto de vista de educación, del punto de vista de la formación, se utilizó para asuntos de comunicación. Bueno, entonces ahí ya empezaron a salir nuevas extensiones. Entre las más comunes, ¿no? Tenemos el .edu, que esto identificaría a un website que es de tipo educativo, tipo de formación. Universidades, colegios, academias, institutos, todo eso obviamente se deben manejar bajo la extensión .edu. El .gov, que lo manejan sitios que tienen que ver con el gobierno, por poner ejemplo, ¿no? www.ies.gov.es, instituciones del gobierno tienen el .gov. El .mil para instituciones militares, .net, sitios de administración de red, .org para organizaciones sin ánimo de lucro. Bueno, esos son los dominios genéricos, los más comunes. En la actualidad hay muchísimos otros dominios más. Y de pronto también hemos visto que aparte, por decir algo, ¿no? Del .edu le sigue otro dominio, .es. Ese dominio, en cambio, se lo denomina como territoriales. Entonces, ese nos va a indicar la región geográfica de dónde es ese sitio web. Sabemos que para lo que es Ecuador, ¿no? Utilizamos el .es. Es decir, cuando vemos páginas que terminen en .es, significa que esas páginas pertenecen, obviamente, a Ecuador. Y de acuerdo a esto, podemos ir ubicando de dónde son origen algunos sitios web. Entonces, todos los países tienen asociado también una extensión, en este caso, geográfica o territorial. Por mencionar algo, ¿no? Entonces, .es, España, .it, Italia, .uk, Reino Unido, ¿no? United Kingdom. Bueno, la extensión de dominio territorial solo maneja dos letras. Entonces, cuando vemos .es, ese .es hace referencia en este caso a Ecuador, ¿no? Listo. Vamos a ver otros nombres de dominio que en la actualidad se están manejando, ¿no? Los anteriores eran los comunes, que se siguen manejando, pero con la masificación del Internet, ahora ya aparecieron algunos otros nombres de dominio más. Por ejemplo, .aero, .biz, .cov, .info y algunos que tenemos ahí. Entonces, si vemos una página que termina con una extensión no común, no es .com, no es .edu, puede terminar en .biz, puede terminar en .cov. Ya sabemos más o menos a dónde se orientan también, ¿no? Eso es como decir el indicativo, saber qué tipo de página, qué tipo de sitio web es de acuerdo a su extensión de dominio. Listo.
Otro término que vamos bastante a utilizar es este criterio del motor de búsqueda. Esto también ya lo hemos de ver con más detalle en clases siguientes, pero adelantándonos. Un motor de búsqueda es un programa, ¿no? Es un software que nos ayuda justamente en la gestión de localizar recursos, archivos que queremos. Ya, entonces aquí en el gráfico, acá nosotros ¿qué hacemos? Ingresamos las palabras claves, ¿no? A buscar, obviamente en un navegador. Eso se maneja a través del servidor web y manda a buscar los datos, obviamente, en los repositorios, ¿no? En las bases de datos. De ahí devuelve ya los resultados y en función a la palabra clave nosotros vemos justamente los resultados. Por lo general, cuando mandamos a buscar algo muy común, nos devuelven millones de resultados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Siempre escogemos los primeros. Pero ¿quién dice que de pronto en la hoja 20, en la hoja 30, esté algo que en verdad también me sirva, ¿no? Entonces, de esa cantidad inmensa de resultados, ¿cómo me aseguro que en verdad estoy cogiendo lo mejor? Ya. Ahí, como ya les mencioné, ahí viene ese criterio de cómo buscar. Entonces, hay que saber buscar. Cuando mandamos a hacer una consulta muy general, tengo muchos resultados y de cierta manera ahí los resultados no pueden ser los que estamos buscando. Ya hemos de ver en una clase posterior, hemos de hacer ejercicios de cómo podemos refinar nuestras búsquedas, de cómo podemos seleccionar mejor los resultados que queremos visualizar. Bueno, avanzamos un poco más. Bueno, dentro de los motores de búsqueda, ¿no? Aquí, como les decía, hay que ir tomando en cuenta términos, navegadores web, motores de búsqueda, bueno, son términos que deben quedar claros. Aquí yo tengo una lista de motores de búsqueda. Ya los hemos también de ir viendo y haciendo práctica con estos elementos. Bueno. Hasta ahí podemos decir que manejamos las definiciones más mencionadas, llamémoslo así, en Internet. En la línea de tiempo que teníamos de Internet, de cierta manera está especificada solo hasta el año 2010. Del año 2010 hasta la actualidad ha pasado mucho tiempo y, como sabemos, cada vez van saliendo más adelantos tecnológicos. Ya. A la Internet se la puede clasificar bajo este criterio, ¿no? Creo que también hemos oído este criterio de la web 1.0, la web 2.0 y web 3.0, ¿no? Creo que hemos oído en alguna ocasión esos criterios. Ya. Vamos a mencionar rápidamente las características de cómo ha ido evolucionando el Internet de acuerdo a este criterio, de acuerdo a esta clasificación. Bueno, tenemos aquí la infografía, ¿no? Yo tengo aquí la lámina. Con la web 1.0, más o menos manejamos por el año 1996. Ahí se maneja una cantidad de 250,000 sitios web publicados, 45 millones de usuarios del Internet a manera global. El criterio de la nube, ¿no? De la nube todavía es incipiente. Y como vemos aquí, la característica de la web 1.0 es que básicamente consumíamos la información. Es decir, solo bajábamos la información. Como vemos, la dirección de la flecha nos indica que solo descargábamos información. Se subía poco contenido y los que subían el contenido al Internet debían ser personas conocedoras de informática. Entonces ahí se manejaba el término de webmaster. Cada institución, cada entidad necesitaba tener un webmaster que se ocupe
de subir la información al Internet. Ya, eso en la web 1.0. En la web 2.0 nos ubicamos más o menos en el año 2006. Acá vemos que ya prácticamente se masificó totalmente el empleo del Internet. El Internet llega ya aproximadamente a 1 billón de personas. Acá se habla más o menos de 80 millones de sitios web publicados. Y como vemos, aquí el criterio de la web, de la nube, ya está formado, ¿no? Entonces aquí ya trabajamos en la nube. Seguimos, obviamente consumimos Internet, ¿no? O sea, seguimos bajando contenidos, pero aquí como vemos, prácticamente también subimos contenido. ¿Cómo entendemos más claramente esta partecita? Aquí la característica principal de la web 2.0 es que las personas normales, comunes, empezaron a subir contenido al Internet. ¿A través de qué elemento? A través de las redes sociales. Entonces, con el aparecimiento de las redes sociales, Facebook, Twitter, todo eso, el común de las personas empezó a subir información. Entonces, es lo que hacemos, ¿no? Comúnmente en Facebook, ¿qué hacemos? Subimos, ¿no? Subimos fotos, subimos información, todo eso. Esa sería la característica principal entonces de la web 2.0. Aquí la web ya se hizo más interactiva. Aquí ya hay aplicaciones en la nube, es decir, puedo trabajar con programas, puedo guardar mis datos en la nube. Eso entonces el criterio de la web 2.0. Bueno, aquí tengo otra representación. Vamos a mencionar el criterio de la web 3.0. Este criterio de la web 3.0 se lo maneja ya años recientes, 2016. Obviamente que se masificó más el empleo del Internet. La cantidad de sitios web es sumamente inmensa. Y acá también tenemos ya el empleo de lo que se denomina la red semántica. Aquí se maneja el criterio de que el Internet ya piensa, llamemos así, por sí solo, ¿no? También interviene mucho, se agregan los dispositivos móviles, ¿no? Este criterio de la red semántica, para poner un ejemplo muy breve y que quede clara la idea, es en sentido de predecir. El Internet, digamos, sabe nuestros gustos. ¿De qué manera? Obviamente nosotros no lo hemos dicho, ¿no? Pero cada vez que vamos posteando algo, cada vez que voy subiendo algo, cada vez que le doy like a alguna situación, todo eso se va guardando. Y todo eso se va utilizando luego para crear nuestros perfiles. Ahí hay una situación que de pronto nosotros no hemos dado la autorización para que manejen nuestros datos. Pero aún así, el Internet lo hace. Bajo ese criterio, entonces, como les mencionaba, ¿no? Cada vez que subimos alguna imagen, cada vez que visitamos un sitio web, todo eso se va guardando esa información. Entonces, si yo soy un asiduo, cada vez voy viendo sitios, qué sé yo, de programación, así, entonces ya se va creando un perfil, ¿no? Dicen, esta persona solo visita este tipo de páginas. Por lo tanto, empezamos a enviarle publicidad relacionado con lo que más ve. Ese es el negocio, llamemos ahora, del Internet. Y esa información se la va guardando sin que nosotros lo hemos autorizado. Ahora de pronto el Internet, el Facebook nos conoce más que nuestra propia familia, ¿no? Tiene los perfiles, sabe nuestros gustos. Con eso ellos después empiezan a mandar publicidad relacionado con lo que más nos gusta. Por eso había una situación legal, ¿no? Facebook, todo eso estaban en una situación legal porque sin autorización están empleando nuestros datos.
En algunos casos puede ser ventajoso, o sea, la idea sería ventajoso, porque de pronto, en el momento que mando a hacer una búsqueda, ya me limita los resultados, ¿no? Yo sé que, digamos, el Internet ya sabe que me gusta tal cosa, entonces solo me envía información relacionada a eso. Pero también tiene sus partes, obviamente, negativas, ¿no? Como todas las cosas en la vida. Bueno, esto entonces, de una manera muy rápida, este criterio de introducción a lo que vamos a ver acá en Internet son ahora el común, más en esta situación que estamos, ¿no? Es nuestro mejor aliado, llamémoslo ahora en la actualidad, del Internet. Por lo tanto, debemos saber y debemos, mejor dicho, debemos obtener el mayor provecho justamente del Internet. Bueno, listo, hasta ahí la parte de introducción. Ya. Básicamente, entonces, para que se haga algo más práctico, ¿no? Yo sé que esta clase fue solo hablar. Ustedes van a hacer un pequeño resumen. Ustedes van tomando en cuenta que ya hemos trabajado en PowerPoint, entonces ya podemos hacer un esquema, ¿no? Vamos a trabajar con un esquema sobre la evolución del Internet. Ya. Básicamente van a trabajar con lo principal de la web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0. Entonces van a hacer una presentación en donde van a encontrar información, lo más importante, ¿no? Las características más importantes en relación a la web 1.0, a la web 2.0 y a la web 3.0. Pero, profe, eso No es lo me que van a indagamos. poner lo mismo que yo les puse en la presentación, ¿no? Tienen que buscar algo adicional. ¿Me iban a decir algo? Nada, que, profe, buenas tardes. Le iba a decir que si eso lo indagamos en internet, ¿verdad? ¿Perdón? Eso indagamos en internet, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Entonces, algo muy breve, ¿no? Van a hacer en PowerPoint una diapositiva para que hablen sobre la web 1.0, en otra diapositiva hablan sobre la web 2.0 y en otra sobre la web 3.0. Algo muy concreto, pero no me van a poner las mismas imágenes o lo mismo que ya les puse yo, ¿no? Tienen que averiguar algo más. Ya. Esto va a ser la parte 1 del deber, o sea, ya les adelanto, ¿no? Ya saben que la asignación la hacemos el miércoles, pero en todo caso esto ya queda planteado. Entonces, vayan trabajando en eso. Es una presentación en PowerPoint sobre los criterios de la web 1.0, 2.0 y 3.0. Simplemente eso, ¿no? Tomando en cuenta lo que hemos visto en PowerPoint, esquemas, texto solo lo necesario, toda esa situación. Listo. Con eso, ya la próxima clase trabajamos más prácticamente. Y adelanto algo. Ya. Para la próxima clase ya les publiqué el archivo. Y ahí, si se fijaron, hay un link. Vamos a trabajar con un programa. Entonces, necesito que para la próxima clase ese programa ya lo tengan instalado. El programa se llama Zotero. Ahí mismo les puse el link de donde pueden bajarse. Ya. Entonces, ingresan y se bajan el programa y lo instalan en su computador. Vamos a hacer eso ya para ganar tiempo, ¿no? Para la próxima clase no estar de pronto recién instalando, sino ya la próxima clase yo les indico la configuración y empezamos a trabajar directo con ese programa. Ya, entonces en el aula virtual está, ¿no? Y ahí está el link para que ustedes puedan ir al sitio web y descarguen el programa y lo instalen. Con eso ganamos tiempo para la próxima clase. El programa se llama Zotero. Ya, simplemente les digo eso, ¿no? Ya luego la próxima clase, ahí obviamente ya trabajamos con el programa y les indico
cómo lo utilizamos, para qué nos sirve todo eso. Profe, una pregunta. Dígame. Es que, o sea, está viendo el programa de Zotero ahorita y, o sea, para descargar sale Zotero 5.0 para Windows o también sale que lo puedo dejar guardado directamente desde Chromer. Hay que bajarlo. O sea, la versión, O sea, aparte de, o sea, no es con Chromer, o sea, no lo uno en Chromer, sino aparte. sí, ajá. Ya. Habría que bajarlo e instalarlo, sí. Y también hay, bueno, eso sí lo podemos hacer la próxima clase porque es rápido. Hay que bajar también la extensión para trabajar con el Chrome, pero eso es ya más rápido. En todo caso, lo que sí necesito es de que ya se bajen el programa, lo descarguen y lo instalen. Si hay alguna novedad, igual la próxima clase me cuentan con respecto al programa, al Zotero, o sea, para que ya lo tengan instalado. Bueno, entonces, resumiendo todo lo que hemos visto, ¿no? Bueno, resumiendo todo. Hemos visto la introducción a la parte del Internet. Ya con esto, las próximas clases ya las manejamos en términos de utilizar herramientas. La próxima clase vamos a utilizar la primera herramienta, que es el Zotero. Ya adelantándome un poquito, nos sirve para manejar el criterio de las citas bibliográficas. O sea, va a ser una gran ayuda ese programa. Bueno, con eso entonces empezamos a ir revisando una serie de programas que vamos a tener en el Internet, ¿no? Y que nos van a ayudar en nuestros trabajos de investigación. Ya. Ese va a ser el primero. Luego vamos a ir revisando otros programas adicionales. Eso entonces con relación a la clase del día de hoy. Queda planteada la tarea en función a hacer un esquema muy breve sobre los criterios de la web 1.0, 2.0 y 3.0. Este es un adelanto del deber, ¿no? Pero ya lo pueden ir haciendo. Y finalmente, el día miércoles próximo, vamos a hacer la evaluación, ¿no? Tomarán en cuenta también eso. Una evaluación muy rápida sobre la unidad 3, que era PowerPoint. Listo. No sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Profesor, sí, una pregunta. A ver, un momentito. A ver, me decían, mucha bulla por acá, me decían. Sí, profesor. Bueno. Usted decía que la tarea va a ser diapositivas sobre la web 1.0, 2.0 y 3.0, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, digo que 3 diapositivas, o sea, sería un concepto pequeño de cada cosa. Sí, una diapositiva por cada elemento. O sea, Ok. como les puse, ¿no? Web 1.0 y en una diapositiva pongan lo principal que encuentren sobre la web 1.0. Llamémoslo así. Van a tener tienen que poner la portada, ¿no? Esa sería una diapositiva y 3 diapositivas más. Entonces, en sí la presentación debería tener 4 diapositivas. La primera es la portada y luego una diapositiva por cada elemento que les mando a buscar. Nada más, ¿no? Es un esquema muy breve, nada más. ¿Sí estamos? Sí, profesor, gracias. Listo, entonces tomen en cuenta eso y también ya bajen el programa El Zotero y lo instalan, ¿no? Si hay cualquier situación, la próxima clase ahí ya revisamos, pero sería ideal ya tenerlo instalado y poder ya entrar a trabajar con el programa. Listo, entonces. Eso sería por hoy. Si no hay ninguna otra inquietud, si no hay ninguna pregunta, me despido. Profe, Gracias, disculpe, profesor. ¿Estamos claros? disculpe, la elección es para este miércoles, ¿verdad? Sí, para este miércoles. Miércoles, hoy estamos 14, 15, 16. Miércoles 16. Algo breve, asimismo. 5 preguntas, 10 minutos. No es que nos vamos a tomar tampoco una hora, ¿no? Es algo muy breve. Juan.
Nos vemos la siguiente clase. Cuídense. Hasta luego. Gracias por la atención. Chao, profe.